Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a un programa más de Mi nombre es Rubén Estrada y es un gusto saludarlos otra vez en este programa que ya llevamos varios años con este formato, con esta interacción con ustedes. Y hoy, cuando ya se empieza a acercar el fin de año, me gustaría reflexionar un poquito sobre eso, ¿no? De cómo durante el largo de este año hemos ido desmenuzando este libro conforme al corazón de Dios, las 70 características de liderazgo extraídas de la vida del rey David, editado por Fernando Baeza escrito por Fernando Baeza y editado por Caligrama. Y reflexionaba hace ratito como poco a poco el tiempo va pasando, va avanzando y como cuando ya llegas a esta parte del año empieza a ser un pequeño balance sobre las situaciones, motivaciones, objetivos, frustraciones que a lo largo del año has tenido y estás llevando a cabo. Perdón, el viento de Santana aquí en Tijuana no es como propicio para su servidor. Y entonces empiezas a recapitular todas estas lecciones y te puedes a pensar cómo lo apliqué en mi vida, me ha servido de algo, lo estoy aplicando bien, lo estoy aplicando mal, ni fu ni fa. Y uno empieza en este momento a reflexionar. Entonces, yo a la conclusión que llegué es de que todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos revisado, todo lo que hemos tenido, no se va a saco viejo, al contrario, ahí está, ahí se mantiene y ahí estará, ¿no? Entonces, no perdamos ese enfoque, ya el año se acerca para las empezar a hacer esos balances, el fin de año se acerca para hacer esos balances, perdón, y en cuanto los tengamos, vamos a entender que de una u otra manera, todo lo aprendido, todo lo vivido, se quedará con nosotros, permanecerá con nosotros y y a su vez moldeará nuestro carácter, nuestra visión, nuestra formación, de tal manera que el próximo año regresemos con nuevos bríos, nuevos objetivos, nuevos propósitos y esperanzas renovadas para poder llevar a cabo esto. ¿Ok? Pero hoy, y vine por esto, toda esta colación, porque el capítulo es el 64 y es un hombre conforme al corazón de Dios, dirige con sabiduría a los grupos de presión. Ok, antes de continuar, después de ya de haber dicho el título del libro, me gustaría una vez más agradecer a la pastora Lorena Guillén la oportunidad que nos da de llegar a ustedes por medio de su plataforma, al señor Libardo Acosta, que acompaña incansablemente a nuestra pastora, y a los pastores encargados de la iglesia, el pastor Rafael Mitre, aquí en Tijuana, y la pastora Griselda Enríquez, que son los garantes de nuestra iglesia aquí en Tijuana. ¿Ok? Y como siempre, me gustaría llevar una plegaria al Espíritu Santo para que nos dé palabra, luz, con conocimiento y aceptación de todo lo que hemos platicado, ¿no? Bueno, entonces, como les comentaba, el capítulo 64, un hombre conforme al corazón de Dios, dirige con sabiduría a los grupos de presión. Definamos grupos de presión. Todos, en algún momento de nuestras vidas, llegamos a cierta posición en donde tenemos personal a nuestro cargo y ese personal a nuestro cargo está bajo nuestras responsabilidades. Esos grupos son grupos de presión. Ese grupo de personas que de alguna u otra manera, o por alguna asignación personal, porque emprendimos un negocio o porque en la empresa donde nos desempeñamos está, está a nuestro cargo, en la iglesia, nuestros mismos feligreses, en este caso nuestros hermanos, o nuestra familia, ¿no? Si eres padre de familia, pues tu esposa, tus hijos, etc. Todos los pequeños grupos, los grupos no chiquitos, medianos o grandes, son grupos de presión. Se les conoce como grupos de presión porque dependen de tus decisiones para dirigirlos en ciertos elementos. Entonces, y estas personas, como es natural, todos tienen una visión
particular de las cosas. Es decir, me voy a centrar en el trabajo. Cuando tú tienes un colaborador y tú le das una indicación directa, ¿sabes qué? Pepe, perdón, disculpen ustedes. Quiero que hagas esto y esta situación. Para mañana vamos a hacer esta estrategia. Vas a llegar, vas a hacer esta actividad, esta actividad, esta actividad, esta actividad. Y Pepe se pone creativo y te dice, ¿sabes qué? Pues no creo que sea lo más correcto. Yo creo que podríamos hacerlo así, 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 así. Aquí el inconveniente es de que cuando es un intercambio normal, pues tú puedes, si te parece una buena idea, pues puedes equilibrar la estrategia y tal vez utilizar otra cosa. Pero cuando tú tienes cierta experiencia y al final de cuentas tú eres el líder de ese grupo y ya entiendes que esa idea no va a funcionar porque o ya se aplicó antes, o viola alguna política de la empresa, o es redundante, o en su defecto no es tan eficaz porque desperdicias algún tipo de recurso y que en realidad solo es para facilitar la vida a este colaborador. Ahí es donde tu experiencia y tu sabiduría adquirida con los años vas a dirigir a este compañero, a Pepe, en nuestro ejemplo, de tal manera que se convenza de que tu estrategia que ya le comentaste es la ideal, ¿no? En principio, siempre es mejor negociar, ¿no? Por supuesto, negociar me refiero no negociar la orden, porque la orden está dada y se tiene que acatar, sino negociar las posibilidades de llevarla a cabo de tal manera que se vuelva más eficiente perdón ustedes, el proceso, ¿no? Y ahí es donde uno entiende que dirigir con sabiduría a este tipo de personas o individuos siempre va a ser mejor porque los resultados van a ser mejores a corto, mediano y a largo plazo. ¿Qué sucede con la familia? Ahí a lo mejor es con los muchachos, con tus hijos, oye Juan, oye, quiero ir a una fiesta, papá. Oye Juan, pues no, es un barrio peligroso, no tienes buenas calificaciones este semestre, qué sé yo. Y dices que no. Pero, papá, acá sé que Juan, no es no. Ahí está siendo un poco autoritario, pero está dando un razonamiento. Es decir, a dos situaciones diferentes donde tu liderazgo implica la aplicación de tu sabiduría, en una negociaste y en una fuiste determinante, nos da el pie y los elementos que ya adquiriste a lo largo de tu experiencia para diluirlos con la sabiduría de que esas dos estrategias, por muy diferentes que sean, te van a dar el resultado que tú buscas. El primer resultado con tu colaborador es dar un resultado inmediato por medio de un proceso más eficiente. Y en el caso de tu familia, es que tu hijo se mantenga a salvo y entienda que el mérito no es únicamente existir dentro de un círculo familiar, sino que las retribuciones se ganan con un comportamiento adecuado dentro del núcleo familiar. A eso es lo que el autor llama dirigir con sabiduría. Y este tipo de sabiduría se aplica en todos los aspectos de tu vida. Cuando consigues equilibrar la experiencia con las decisiones y entiendes a leer el tipo de persona que tienes frente a ti y entiendes que ese tipo de persona, por qué lado, valga la expresión, discúlpenme, le vas a llegar para obtener un resultado diferente, un resultado más inmediato, perdón, y es lo que te va a llevar él te va a llevar a elegir una situación mucho más propicia y con un resultado mucho más satisfactorio con base en ese tipo de sabiduría que yo lo llamaría más que sabiduría, experiencia en el contacto y en el trato social, ¿no? Con esas personas. Y eso es bien importante. A veces no desdeñamos un poco el valor de la negociación o el valor de la orden directa, pero es bien interesante porque conforme vamos aprendiendo esas lecciones y vamos aplicándolas, los resultados se van dando por la simple aplicación de ese hecho. El rey David, durante sus muchas incursiones, tanto militares como religiosas, fue aprendiendo de que a veces ser visceral no era la mejor estrategia.
y un proceso de negociación con esas personas de poder o un proceso de autoritarismo con otras daba mucho mejores resultados. ¿Ok? Y esa sabiduría solo la obtenemos con tiempo, trabajo, introspección personal y en muchas ocasiones con la humildad tanto de aceptar nuestros aciertos como de reconocer nuestros errores. ¿Ok? Pues amigos, como siempre, es un gusto y un placer saludarles. Este es el capítulo 64. Nos acercamos rápidamente al final de este libro. Nos quedan 6 capítulos. Por lo pronto, no me queda más que despedirme, darles la bienvenida por acompañarme, las gracias por estar conmigo. Nos vemos dentro de 8 días, mientras Dios nos lo permite nuestra pastora. Y no me quiero despedir sin invitarlos el día de mañana a sintonizarnos. Vamos a proyectar algunos videos sobre el programa de naciones que está implementando Life and Strength, Vida y Fortaleza. El miércoles tenemos programa de Mujer No Está Sola. El jueves, Eunice Santizo con otra plática sobre salud mental. El viernes, oración e intercesión. Y el domingo, nuestro servicio en la iglesia de Tijuana, Baja California, en Campestre Murúa, con nuestro pastor Rafael. Así que conéctense a nuestro contenido, mantengámonos al pendiente y a la expectativa de Life and Strength Vida Fortaleza por medio de sus plataformas sociales y que tengan ustedes un excelente inicio de semana, que la pasen muy bien y pues buenas noches. Hasta luego.